Nunca olvidaré el sonido de mi cuerpo cayendo sobre el frío concreto, el rostro de mi nuera distorsionado por la rabia, sus dedos aún marcados en mi brazo, y mi hijo parado en el umbral, mirando al suelo, incapaz de defenderme. «Muérete en la calle, vieja inútil», gritó ella antes de azotar la puerta. Fue en ese momento, sentada en la acera helada, que decidí: esto no se quedaría así. Pero antes de continuar, verifica si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Mi nombre es Elena. Tengo 68 años y hasta hace 6 meses tenía un hogar, una familia y dignidad. Hoy, sentada en este apartamento prestado, puedo ver cuánto ha cambiado mi vida desde aquella noche lluviosa de marzo. Todo comenzó a desmoronarse cuando mi esposo Antonio falleció hace 2 años. Después de 45 años juntos, me encontré sola en esa casa que construimos con tanto esfuerzo. Nuestra única hija había muerto joven, dejando solo a mi hijo Roberto, que vive en otra ciudad. Antonio siempre decía que deberíamos transferir la casa a nombre de nuestro hijo, pero nunca llegamos a formalizarlo. El documento continuaba a mi nombre. Después del luto, decidí que necesitaba compañía. La soledad se había vuelto insoportable. Llamé a Roberto y le sugerí que él, Claudia, su esposa, y mi nieto vinieran a vivir conmigo. Él dudó inicialmente, pero terminó aceptando después de una conversación con Claudia. En aquel momento lo interpreté como generosidad de su parte. ¡Qué ingenuidad la mía! Los primeros meses fueron tranquilos. Claudia se mostraba servicial, elogiaba mis recetas, pedía consejos sobre la educación del niño. Roberto parecía más distante, siempre inmerso en el trabajo. Yo estaba feliz de tener movimiento en la casa de nuevo. Entonces noté cambios sutiles. Mis retratos con Antonio fueron gradualmente retirados de las paredes y sustituidos por fotos de ellos. Mis muebles favoritos comenzaron a desaparecer, vendidos sin mi consentimiento. «Solo estamos modernizando, doña Elena», decía Claudia con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Comencé a notar cómo ella cambiaba cuando Roberto no estaba cerca. Las sonrisas desaparecían, sustituidas por órdenes y críticas constantes. «No pongas tus medicinas en la mesa de la cocina, parece casa de anciana enferma», o «¿de verdad necesitas ver la televisión tan alto? Ten consideración». Pequeñas humillaciones diarias que yo tragaba en silencio, por miedo a la soledad. Intenté hablar con mi hijo, pero él siempre minimizaba. «Mamá, estás exagerando. Claudia solo está tratando de organizar la casa». Su mirada siempre se desviaba de la mía, como si supiera, en el fondo, que algo estaba mal. La situación empeoró cuando descubrí que habían pedido un préstamo usando la casa como garantía, falsificando mi firma. Encontré los documentos por casualidad, mientras buscaba una receta antigua en el cajón de la cocina. Confronté a Claudia esa noche, cuando Roberto llegó del trabajo. «¿Cómo pudieron hacer esto? Esta casa fue construida con el sudor de tu padre y el mío, Roberto». Claudia explotó antes de que mi hijo pudiera responder. «Esta casa ya es nuestra. ¿Crees que estamos aquí por caridad? Roberto es hijo único. Todo esto será de él de todos modos». «Pero aún estoy viva», respondí, sintiendo mi rostro arder de indignación. Fue cuando ella se acercó a mí, sus ojos chispeando de rabia. «Por ahora», murmuró lo suficientemente bajo para que solo yo lo escuchara. Esa noche no dormí. Por primera vez, sentí miedo real dentro de mi propia casa. A la mañana siguiente, llamé a mi amiga Lourdes, la única persona en la que aún confiaba. Acordamos que iría a su casa para hablar sobre qué hacer. Arreglé una pequeña bolsa con documentos importantes y algo de ropa. Cuando estaba a punto de salir, Claudia apareció en la puerta de mi habitación. «¿A dónde crees que vas?» «A visitar a una amiga», respondí, tratando de sonar casual. Ella me arrebató la bolsa de las manos y vació el contenido en el suelo.
Cuando vio los documentos de la casa, su rostro se transformó en pura furia. ¿Así que eso es? ¿Vas a intentar perjudicarnos, después de todo lo que hemos hecho por ti? Roberto apareció en el pasillo, atraído por los gritos. ¿Qué está pasando? Tu madre está tratando de quitarnos la casa. Quiere ir a un abogado para desalojarnos. Intenté explicar, pero Claudia ya había agarrado a mi hijo por el brazo, llenando sus oídos de mentiras. Vi su rostro endurecerse, la expresión cambiando de confusión a decepción. ¿Es verdad, mamá? ¿Después de todo lo que hicimos? Roberto, ellos falsificaron mi firma. Están hipotecando nuestra casa sin... No pude terminar. Claudia ya me estaba empujando por el pasillo, agarrando mi brazo con una fuerza sorprendente. Intenté resistir, pero ella era más fuerte, más joven. Roberto solo observaba, paralizado por la indecisión. Tu lugar ya no es aquí, gruñó ella, abriendo la puerta principal con un movimiento brusco. Con un último empujón, caí en la acera fría. Mis rodillas rasparon el concreto, rasgando mis pantalones. El dolor físico ni siquiera se comparaba con la agonía de ver a mi propio hijo cerrando la puerta, evitando mi mirada. La lluvia comenzaba a caer cuando me levanté, temblorosa y confundida. Sin documentos, sin dinero, sin nada más que la ropa que llevaba puesta. En ese momento, algo dentro de mí cambió para siempre. La Elena sumisa y conciliadora murió allí, en la acera mojada. En su lugar nació una mujer que nunca más agacharía la cabeza. Caminé bajo la lluvia durante casi una hora, mis rodillas sangrando, la indignación hirviendo dentro de mí. El reloj de la plaza central marcaba las 21:43 cuando finalmente llegué a la casa de Lourdes. Toqué el timbre varias veces hasta ver su silueta a través del vidrio esmerilado. Su rostro se transformó en horror al verme. Dios mío, Helena, ¿qué te pasó? Me desplomé en su sofá y entre sollozos se lo conté todo. Lourdes me escuchó en silencio, su rostro endureciéndose con cada palabra. Cuando terminé, no solo ofreció consuelo, sino que ofreció un camino. Mi sobrino Paulo es abogado, dijo ella, sirviéndome un té caliente. Especialista en derecho inmobiliario y familiar. Iremos a verlo mañana. Pasé la noche en la habitación de invitados, acurrucada bajo sábanas que no eran mías, en una cama que no me pertenecía. El sonido de la lluvia contra la ventana parecía amplificar mis pensamientos. ¿Cómo pudo mi propio hijo permitir esto? ¿Cómo llegamos a este punto? Recordé los primeros días después de la muerte de Antonio, cómo Roberto venía a visitarme solo los domingos, siempre apurado, cómo Claudia comenzó a sugerir que vendiera la casa para no quedarme sola. Ahora todo tenía sentido. No era preocupación, era codicia. A la mañana siguiente, Paulo nos recibió en su oficina en el centro de la ciudad de Monterrey. Un hombre de unos 40 años, con ojos perspicaces que no mostraron piedad, solo determinación profesional. Su situación es grave, doña Elena, pero no desesperada, dijo él después de escuchar mi historia. Si la casa todavía está legalmente a su nombre, y ellos hicieron un préstamo falsificando su firma, tenemos un caso sólido de fraude. ¿Quiere decir que puedo recuperar mi casa?, pregunté, sintiendo una chispa de esperanza por primera vez. No solo recuperarla, sino también demandar penalmente a su nuera y, lamentablemente, quizás a su hijo como cómplice. Su tono era neutro, profesional. La idea de demandar a mi propio hijo me causó náuseas. A pesar de todo, él seguía siendo mi Roberto, el niño que acuné en mis brazos. Pero luego recordé que estaba parado en el umbral, mirando al suelo mientras yo caía en la acera fría. ¿Cuánto tiempo tomaría?, pregunté, sintiendo mi determinación crecer. Los procesos como este pueden ser lentos, pero podemos solicitar una medida cautelar inmediata, respondió Paulo. El primer paso sería obtener una copia de la escritura original y verificar si hubo alguna transferencia oficial de propiedad. En los días siguientes, Paulo trabajó incansablemente. Descubrió que no solo la casa seguía a mi nombre, sino que el préstamo se había realizado a través de un esquema fraudulento.
Claudia tenía un contacto en el banco que facilitó el proceso sin verificar adecuadamente los documentos. Cavaron su propia tumba, dijo Paulo, organizando una pila de documentos. Ahora vamos a enterrarlos con esto. Pero antes de continuar, verifica si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios. ¿Cuál fue tu reacción al ver la actitud de mi hijo? Tu opinión es muy importante para mí. Durante las semanas que siguieron, viví en un extraño limbo. Físicamente, estaba en el apartamento que Lourdes amablemente puso a mi disposición, un estudio en la parte trasera de su casa, pequeño pero digno. Mentalmente, oscilaba entre la determinación feroz y una tristeza profunda que me visitaba en las madrugadas. Lo que más me dolía no eran los dolores en mis rodillas magulladas, ni la humillación de haber sido expulsada. Era la ausencia de la llamada de Roberto. Ni una llamada, ni un mensaje para saber si su madre estaba viva o muerta. Como si 68 años de amor materno pudieran ser borrados con un simple cierre de puerta. Paulo siguió con el proceso judicial, explicando cada paso con paciencia. Aparentemente, el banco estaba investigando internamente al funcionario que facilitó el préstamo fraudulento. La institución financiera, temiendo un escándalo mayor, se mostraba dispuesta a cooperar con nuestro caso. Una tarde, mientras esperaba en la sala de Paulo, vi a Claudia salir de un ascensor en el mismo edificio. Instintivamente me encogí, sintiendo una mezcla de rabia y miedo. Ella no me vio. Su rostro exhibía esa expresión de superioridad que yo conocía bien. Caminaba como si el mundo le perteneciera. ¿Qué hacía ella aquí?, pregunté a Paulo cuando entré en su oficina. Probablemente consultando a un abogado. Ya deben haber sido notificados sobre el proceso, explicó él. Esto es bueno, significa que están preocupados. En casa, Lourdes me ayudaba a recuperar no solo mi salud física, sino también mi autoestima. Tienes que estar fuerte para lo que viene, decía ella mientras me servía sopa casera. La justicia sin fuerza interior es solo venganza, y la venganza corroe el alma. Sus palabras me hacían reflexionar. Yo no quería convertirme en una persona amargada, consumida por el odio. Solo quería recuperar lo que era mío por derecho y, quizás más importante, mi dignidad. 2 semanas después, Paulo me llamó con urgencia a su oficina. Su rostro, generalmente serio, exhibía una leve sonrisa. «Tenemos una audiencia preliminar programada para mañana», anunció. «El juez quiere escuchar a ambas partes antes de decidir sobre la medida cautelar». Mi estómago se revolvió. ¿Quiere decir que voy a enfrentar a mi hijo y a Claudia cara a cara? Sí, y es importante que esté preparada. Harán todo lo posible para parecer víctimas. Quizás aleguen que usted está senil o incapaz de administrar sus bienes. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama, imaginando 1000 escenarios para la confrontación inminente. ¿Cómo reaccionaría al ver a Roberto? ¿Qué le diría? Las preguntas me atormentaban, mezclándose en pesadillas donde yo estaba de nuevo caída en la acera, la lluvia lavando mis lágrimas. La sala de audiencias era más pequeña de lo que imaginaba, más parecida a una oficina formal que a los tribunales que veía en la televisión. El juez, un hombre de mediana edad, con ojos cansados pero atentos, nos observaba sobre sus gafas de lectura. Cuando Roberto y Claudia entraron, acompañados por un abogado de aspecto caro, sentí que mi corazón se aceleraba. Mi hijo estaba más delgado, con ojeras profundas. Nuestras miradas se cruzaron por un breve momento, y vi algo en sus ojos. ¿Culpa? ¿Remordimiento? Antes de que él desviara la mirada al suelo, como había hecho aquella noche fatídica. Claudia, por otro lado, mantenía la postura altiva, como si estuviera haciendo un favor al comparecer. Vestía impecablemente, con joyas que reconocí como regalos que Antonio me había dado años atrás. La audiencia comenzó con las presentaciones formales. Paulo expuso nuestra versión primero, detallando la falsificación de la firma, el préstamo fraudulento y culminando con mi expulsión violenta de la casa. Presentó fotos de mis heridas, informes médicos
y la escritura original de la casa. Mi cliente no solo fue víctima de fraude, señoría, sino también de violencia física y abandono por parte de su propia familia, concluyó Paulo. Solicitamos la reintegración inmediata de la posesión y la suspensión de cualquier transacción relacionada con el inmueble hasta el juicio final. El abogado de ellos se levantó a continuación, ajustándose la corbata cara antes de hablar. Su estrategia quedó clara en las primeras frases. Señoría, estamos ante un triste caso de senilidad e ingratitud. Mis clientes acogieron a doña Elena en un momento difícil, tras el fallecimiento de su esposo. Reorganizaron sus vidas para cuidarla, solo para ser acusados de fraude cuando intentaron hacer mejoras en la residencia familiar. Sentí mi sangre hervir con cada mentira descarada. Él continuó, pintándome como una anciana confusa que había acordado verbalmente las transacciones y luego olvidado debido a la edad avanzada. Según él, yo había salido voluntariamente de la casa después de un desacuerdo familiar. Cuando llegó mi turno de hablar, me levanté con las piernas temblorosas pero la voz firme. Señoría, tengo 68 años, no 98. Mi mente está perfectamente lúcida, como cualquier examen médico puede comprobar. Nunca autoricé préstamo alguno usando mi casa como garantía. Esa propiedad representa 45 años de trabajo de mi difunto esposo y mío. Miré directamente a Roberto, que seguía con la cabeza baja. Invité a mi hijo y a su familia a vivir conmigo porque la soledad era insoportable después de perder a mi compañero. A cambio, fui gradualmente empujada a los rincones de mi propia casa, hasta ser literalmente arrojada a la calle en una noche de lluvia. Mostré las cicatrices aún visibles en mis rodillas. Estas marcas fueron causadas por la caída. Pero las marcas invisibles, señoría, esas las llevaré para siempre. Un hijo que observa cómo su madre es expulsada de casa y no hace nada es una herida que no cicatriza. El juez me observaba con atención. Cuando terminé, se volvió hacia Roberto. ¿El señor desearía decir algo en su defensa? Roberto levantó la mirada, finalmente. Sus ojos estaban llorosos. Abrió la boca para hablar, pero Claudia agarró su brazo con fuerza, sus uñas rojas clavándose en su piel. Él dudó, tragó saliva y murmuró: «No, señoría». El juez asintió, observando atentamente esa interacción. Después de unos minutos, considerando los argumentos, anunció su decisión preliminar. Ante las pruebas presentadas, determino la suspensión inmediata de cualquier transacción relacionada con el inmueble en cuestión. En cuanto a la reintegración de la posesión, decidiré después de una evaluación psicológica de la demandante para refutar definitivamente las alegaciones de incapacidad mental. No era todo lo que esperábamos, pero era un comienzo. Paulo me aseguró que la evaluación psicológica sería solo una formalidad. Al salir de la sala, me crucé de nuevo con Roberto en el pasillo. Esta vez, nuestras miradas se sostuvieron por más tiempo. Vi su labio inferior temblar levemente, como sucedía cuando era niño y estaba a punto de llorar. «Mamá, yo…», comenzó, pero Claudia surgió detrás de él, tirando de su brazo. «Vamos, Roberto, no tenemos nada que decirle». Mientras los observaba alejarse, me di cuenta de que esta batalla sería mucho más dolorosa de lo que imaginaba. No era solo por una casa, era por el alma de mi hijo. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa emocional. Fui sometida a una batería de pruebas psicológicas que probaron, sin lugar a dudas, mi plena capacidad mental. El informe del psicólogo fue contundente. La paciente presenta una función cognitiva por encima del promedio para su grupo de edad, sin signos de demencia o compromiso mental que justifique cualquier tipo de interdicción. Paulo exhibía una sonrisa confiada al mostrarme el documento. Esto derriba por completo su estrategia. El juez no tendrá más remedio que fallar a su favor en la próxima audiencia. Mientras esperábamos, comencé a reorganizar mi vida. Lourdes me ayudó a encontrar un trabajo de medio tiempo en una librería cercana en Guadalajara. El salario era modesto,
pero me daba propósito y cierta independencia financiera. En mis ratos libres, asistía a un grupo de apoyo para personas mayores víctimas de violencia familiar, una realidad mucho más común de lo que imaginaba. Allí, escuché historias que se hacían eco de la mía. Hijos que se apoderaban de las pensiones de sus padres, nueras y yernos que manipulaban herencias, nietos que extorsionaban a sus abuelos. Cada relato me hacía darme cuenta de que mi caso, por doloroso que fuera, no era aislado. Era parte de una triste epidemia de abandono y explotación. «Ustedes son más fuertes de lo que creen», decía doña Carmen, la coordinadora del grupo, una trabajadora social jubilada de 75 años. Muchos prefieren callar por vergüenza o miedo a perjudicar a la familia. Ustedes están aquí porque eligieron la dignidad. Sus palabras me fortalecían. Poco a poco, la Elena rota daba lugar a una mujer más segura que reaprendía a ocupar su espacio en el mundo. Pero antes de continuar, verifica si ya estás suscrito al canal y si te ha gustado el video hasta ahora. Tu interacción me motiva a seguir compartiendo estas historias tan importantes. Una tarde, mientras acomodaba libros en la sección de autoayuda de la librería, oí una voz familiar llamar mi nombre. Era Teresa, mi vecina de toda la vida, que vivía en la casa de al lado de la mía hacía más de 20 años. Elena, qué gusto encontrarte. Estuve tan preocupada. Tu hijo dijo que te habías ido a vivir con una prima en el campo por problemas de salud. Sentí que se me helaba el cuerpo. ¿Así que esa era la historia que estaban contando? Teresa, eso es mentira, respondí, tratando de mantener la compostura. Ellos me echaron de casa. Estoy luchando en la justicia para recuperar lo que es mío. Su rostro mostró shock, luego indignación. Sabía que algo andaba mal. En los últimos meses he visto movimientos extraños. Camiones de mudanza llevándose tus muebles antiguos, gente evaluando la casa como si fuera para venta. ¿Se están deshaciendo de mis cosas?, pregunté, sintiendo una nueva ola de rabia. Me temo que sí, y hay más, dudó. Justo ayer vi instalar letreros de «Se vende». Mi corazón se disparó. Estaban tratando de vender la casa, incluso con la orden judicial que prohibía cualquier transacción. Llamé a Paulo inmediatamente, quien prometió tomar medidas urgentes. A la mañana siguiente, un oficial de justicia, acompañado por policías, fue a mi antigua casa para verificar la denuncia y reforzar la prohibición de venta. Paulo me llamó horas después, su voz desbordando indignación. «Doña Elena, ellos quitaron el letrero antes de la llegada del oficial, pero los vecinos confirmaron su existencia. Y hay más. Logramos acceder a su habitación y descubrimos que prácticamente todas sus pertenencias personales fueron retiradas o desechadas». Cerré los ojos, tratando de contener las lágrimas. Mis fotografías familiares, las cartas de Antonio, los regalos de mis padres. ¿Todo perdido? ¿Hay algo que podamos hacer?, pregunté con voz temblorosa. Sí, esto constituye incumplimiento de la orden judicial y destrucción de patrimonio. Lo incluiremos en el proceso y solicitaremos una inspección completa de la propiedad. Y lo más importante, logré programar la audiencia final para la próxima semana. Los días previos a la audiencia fueron los más tensos desde mi expulsión. Soñaba con la casa todas las noches. A veces estaba en llamas, otras veces transformada en algo irreconocible. En una pesadilla recurrente, regresaba para encontrar solo un terreno vacío, como si la construcción nunca hubiera existido. En la víspera de la audiencia, mientras organizaba mis documentos, recibí una visita inesperada. Roberto estaba parado en la puerta del apartamento de Lourdes, solo, con ojeras profundas y aspecto abatido. «¿Puedo pasar, mamá?», preguntó con voz casi inaudible. Mi primer impulso fue abrazarlo, decirle que todo estaría bien. Pero el recuerdo de la acera fría y de la puerta cerrándose contuvo mi emoción. «¿Qué quieres, Roberto?». «Hablar, explicar, disculparme». Señalé la silla simple en la pequeña sala. Se sentó, frotándose las manos nerviosamente. «Claudia no sabe que estoy aquí.
comenzó. Si lo supiera. Dejó la frase morir en el aire, pero su mirada temerosa lo dijo todo. Roberto, ¿qué está pasando? ¿Por qué permites que ella controle tu vida de esa manera? Él bajó la mirada, avergonzado. No es tan simple. Al principio, parecía que ella solo quería lo mejor para todos nosotros. Cuando sugirió que vendiéramos la casa para comprar algo más moderno, dijo que sería mejor para ti también, que no tendrías que lidiar con el mantenimiento. ¿Y te lo creíste? Interrumpí, incrédula. Quería creerlo. Después, cuando rechazaste su propuesta, ella comenzó a cambiar. Se obsesionó con la idea de que merecíamos la casa más que tú, que era un desperdicio que una viuda viviera sola en un inmueble tan grande. Hizo una pausa, reuniendo valor. Cuando descubrí el préstamo, ya era demasiado tarde. El dinero ya estaba gastado, en ropa cara, joyas, un coche nuevo para ella. Intenté confrontarla, pero ella amenazó con dejarme, llevarse a nuestro hijo. ¿Entonces elegiste sacrificar a tu madre para salvar tu matrimonio? Pregunté, sintiendo una mezcla de rabia y lástima. Fui un cobarde, admitió, las lágrimas finalmente escapando. Esa noche, cuando ella te empujó, debería haber hecho algo, cualquier cosa, pero me quedé paralizado, como si estuviera viendo una película, no mi propia vida. Nos quedamos en silencio por unos minutos. Una parte de mí quería perdonarlo inmediatamente. Otra parte se preguntaba si esa visita no era solo otra estrategia de Claudia, tal vez para hacerme desistir del proceso en la víspera de la audiencia. ¿Por qué estás aquí ahora, Roberto? ¿Qué cambió? Sacó un sobre arrugado de su bolsillo y lo puso sobre la mesa. Encontré esto escondido en su cajón. Son correos electrónicos entre Claudia y un agente inmobiliario. Ya vendió la casa, mamá, firmando como tú. La transferencia se realizaría tan pronto como consiguieran una declaración médica que atestara tu incapacidad. Tomé el sobre con manos temblorosas. Las pruebas eran incontestables. Copias de contratos, transferencias bancarias, todo con mi firma falsificada. Esto es un crimen, Roberto, lo sabes. Él asintió lentamente. Lo sé. Y estoy dispuesto a testificar mañana, contarle todo al juez. ¿Y qué hará Claudia cuando lo descubra? Probablemente dejarme, respondió con una sonrisa triste. Pero tal vez eso sea liberación, no castigo. Cuando se levantó para irse, dudé por un momento antes de abrazarlo. Sentí su cuerpo temblar contra el mío, como cuando era niño y tenía pesadillas. Gracias, mamá, susurró. Aunque no puedas perdonarme, gracias por no rendirte. Después de su partida, llamé a Paulo inmediatamente, quien vino a buscar los documentos. Su rostro se iluminó al examinar el contenido. Doña Elena, esto lo cambia todo. Con estas pruebas y el testimonio de su hijo, no solo recuperaremos su casa, sino que su nuera probablemente enfrentará cargos criminales. Esa noche no pude dormir, no por ansiedad o miedo, sino porque finalmente veía el final del túnel. La justicia que tanto busqué estaba al alcance. Aún así, una parte de mí lamentaba el precio. El matrimonio destruido de mi hijo, la familia fragmentada, los traumas que llevaríamos por el resto de la vida. Pero como doña Carmen siempre decía en el grupo de apoyo, la verdad duele, pero el silencio mata. El tribunal estaba sorprendentemente lleno esa mañana. Además de los directamente involucrados en el caso, varios ancianos de mi grupo de apoyo asistieron en solidaridad. Doña Carmen se sentó en la primera fila, ofreciéndome una sonrisa alentadora. Claudia y su abogado llegaron puntualmente, pero sin Roberto. Ella parecía tensa, consultando el reloj repetidamente. Cuando el juez entró y todos nos levantamos, todavía no había señal de mi hijo. ¿Podemos comenzar?, preguntó el magistrado mirando a los presentes. Paulo se levantó. Señoría, esperábamos la presencia de Roberto Oliveira, hijo de la demandante, quien presentaría nuevos elementos al caso. El juez consultó su reloj. Daremos 10 minutos más. Si no comparece, procederemos sin él. Esos fueron los minutos más largos de mi vida.
Con cada segundo, mi esperanza disminuía. ¿Había dado Roberto marcha atrás? ¿Había descubierto Claudia sus planes e impedido su llegada? Las posibilidades sombrías se multiplicaban en mi mente. Cuando el juez estaba a punto de declarar el inicio de la sesión, la puerta trasera se abrió. Roberto entró apresuradamente, seguido por un oficial de policía. Su rostro estaba marcado por un hematoma reciente, el labio superior hinchado. Claudia palideció al verlo. Intentó levantarse, pero su abogado la sujetó del brazo, sus uñas rojas clavándose en su piel. Ella dudó, tragó saliva y se sentó de nuevo. «Perdone mi retraso, señoría», dijo Roberto, su voz temblorosa. «Fui detenido brevemente para prestar declaración en la comisaría». El juez frunció el ceño. «¿Declaración sobre qué, exactamente?» «Sobre una agresión que sufrí esta mañana en mi residencia. Presenté una denuncia contra mi esposa». Un murmullo recorrió el tribunal. El juez golpeó el martillo, pidiendo silencio. «¿Esto tiene relación con el caso que estamos juzgando?» «Directa, señoría», intervino Paulo. «El señor Roberto compareció para presentar pruebas de fraude y falsificación documental cometidas por la demandada, su esposa. Aparentemente, ella descubrió sus intenciones». El abogado de Claudia se levantó. «Señoría, protestamos contra la inclusión de esta declaración. El señor Roberto no es parte demandada en este caso y su testimonio es». Los siguientes minutos del juicio fueron decisivos. El abogado de Claudia intentó desesperadamente impedir que Roberto testificara, pero el juez, dándose cuenta de la gravedad de la situación, permitió su declaración. Roberto caminó hacia el frente del tribunal con pasos vacilantes, pero voz firme. Narró todo. Cómo Claudia había planeado gradualmente apropiarse de la casa, cómo falsificó mi firma en los documentos del préstamo y, finalmente, cómo orquestó mi expulsión. «Esa noche», dijo él, con la voz embargada, «ella había planeado todo. Sabía que mi madre había descubierto el préstamo y necesitaba sacarla de casa antes de que pudiera buscar ayuda legal». El juez escuchó atentamente mientras Roberto entregaba el sobre con las pruebas. El silencio fue absoluto cuando él describió lo que sucedió esa mañana. Cuando Claudia descubrió que yo planeaba testificar, enloqueció. Dijo que yo estaba traicionando a mi propia familia por una vieja inútil. Sus palabras, no las mías. Cuando respondí que esa vieja era mi madre, ella me atacó con un jarrón de cristal. Claudia mantenía la mirada fija en la mesa frente a ella, sus dedos tamborileando nerviosamente mientras su abogado le susurraba al oído, claramente intentando desarrollar una estrategia de defensa de última hora. «Señor Roberto», preguntó el juez, «¿por qué no intervino cuando su esposa expulsó a su madre de casa?» Mi hijo bajó la mirada, la vergüenza evidente en cada rasgo de su rostro. Miedo, cobardía y toda una vida de manipulación. Claudia siempre supo exactamente cómo controlarme, haciéndome creer que mi madre era el problema, no ella. Solo ahora, viendo lo mucho que fue capaz de hacer para mantener la mentira, me doy cuenta del monstruo que dejé entrar en nuestras vidas. La declaración de Roberto duró casi 1 hora. Cuando terminó, parecía físicamente exhausto, como si hubiera corrido un maratón. Paulo entonces presentó los informes psicológicos que confirmaban mi plena capacidad mental, los informes de los peritos que identificaron las firmas falsificadas y los testimonios de los vecinos sobre mi expulsión y el subsiguiente intento de venta de la propiedad. Cuando llegó el turno de Claudia de defenderse, su abogado intentó construir una narrativa de una mujer presionada por las circunstancias que solo intentaba mejorar la vida de la familia. Habló sobre mi comportamiento errático después de la muerte de Antonio, sugiriendo que yo había acordado verbalmente los cambios en la casa. «Señoría», interrumpió Paulo, «si la señora Elena acordó verbalmente todo, ¿por qué fue necesario falsificar su firma?» El abogado tartamudeó, intentando elaborar una respuesta, mientras Claudia permanecía en silencio, su rostro una mezcla de rabia y desesperación. Después de escuchar los argumentos finales,
El juez se retiró para deliberar. Esos minutos parecieron una eternidad. Sentada junto a Lourdes, intentaba prepararme para cualquier resultado. Paulo parecía confiado, pero yo sabía que la justicia no siempre era tan justa como quisiéramos. Cuando el juez regresó, su semblante era grave. Este caso, comenzó él, supera la simple cuestión de propiedad inmobiliaria. Se trata de dignidad humana, respeto familiar y protección de los derechos de las personas mayores. Hojeó sus documentos metódicamente antes de continuar. Con base en las pruebas presentadas, decido. Primero, determino la reintegración inmediata de la posesión del inmueble a favor de la señora Elena Oliveira, su legítima propietaria. Segundo, declaro nulo el contrato de préstamo realizado fraudulentamente, debiendo la institución financiera buscar resarcimiento con los verdaderos responsables del fraude. Tercero, determino que la demandada, Claudia Oliveira, desocupe el inmueble en un plazo de 72 horas, bajo pena de desalojo forzoso. Claudia se levantó bruscamente, su rostro contorsionado por la rabia. «¡Esto es un absurdo! ¡Esa casa es...» «¡Silencio!», ordenó el juez, golpeando el martillo con fuerza. Cualquier manifestación irrespetuosa resultará en su arresto inmediato por desacato. Y debo informar que, ante las pruebas de fraude y falsificación presentadas, estoy remitiendo una copia integral de este proceso al Ministerio Público para las debidas diligencias en la esfera penal. Sentí las lágrimas correr por mi rostro mientras el juez finalizaba la sentencia. No eran lágrimas de alegría o venganza, sino de alivio. Finalmente, después de meses de humillación e incertidumbre, la justicia había prevalecido. Cuando la sesión terminó, fui rodeada por los miembros del grupo de apoyo, todos ofreciendo abrazos y palabras de consuelo. Doña Carmen sostuvo mis manos entre las suyas. ¿Ves? La dignidad siempre gana, al final. Roberto se acercó vacilante, el rostro aún marcado por la agresión de la mañana. Nuestras miradas se encontraron, y por un momento volví a ver en él al niño que había criado, vulnerable, arrepentido, buscando redención. «Mamá, yo...» «Ahora no», interrumpí suavemente. «Tenemos mucho de qué hablar, mucho que reconstruir, pero no hoy. Hoy solo vamos a respirar». Él asintió, comprendiendo. Había un largo camino por delante para reconstruir nuestra confianza, pero al menos, ahora había un camino. 3 días después, acompañada por Paulo, Lourdes y un oficial de justicia, regresé a mi casa. El corazón latía acelerado mientras subía los escalones de la entrada, la misma entrada donde había caído esa noche lluviosa. La puerta fue abierta por Roberto, solo. Claudia ya se había ido, llevándose solo sus pertenencias personales. Entrar en mi casa de nuevo fue como revisitar un sueño distante. Las paredes estaban diferentes. Muchos de los muebles que amaba habían desaparecido, sustituidos por piezas modernas que no combinaban con el espíritu del lugar. Aún así, era mi casa. Cada rincón, cada pasillo guardaba recuerdos que nadie podría borrar. En mi antiguo dormitorio, ahora transformado en una oficina impersonal, encontré una caja escondida en el fondo del armario. Dentro de ella, milagrosamente preservados, estaban algunos de mis tesoros: álbumes de fotografías familiares, las cartas de Antonio, el reloj de bolsillo de mi padre. De alguna manera, esos fragmentos de mi historia habían sobrevivido al intento de borrar mi existencia. «Vamos a reconstruir todo, mamá», dijo Roberto, observándome desde la puerta. «Sé que no será como antes, pero haremos lo posible». Asentí, pasando los dedos por el viejo álbum de fotos. «Algunas cosas son irreemplazables, hijo. Pero lo importante es que estamos aquí, ahora. El resto, el tiempo se encargará. Pero antes de continuar, verifica si ya estás suscrito al canal y si te está gustando esta historia de superación. Compártela con alguien que creas que necesita escuchar esto hoy». En los días que siguieron, me dediqué a recuperar el espíritu de la casa. Con la ayuda de Lourdes y otros amigos, limpié cada habitación,
Reorganicé los pocos muebles familiares que quedaron. Planté nuevas flores en el jardín. Cada gesto era como un ritual de purificación, expulsando las energías negativas que se habían acumulado en esas paredes. Roberto decidió alquilar un pequeño apartamento cerca, visitándome a diario. Nuestra relación estaba lejos de ser lo que era antes, pero lo estábamos intentando. Él participaba en el grupo de apoyo conmigo, donde gradualmente comenzó a entender la extensión del trauma que había causado, no solo en mí, sino en sí mismo. Siempre me consideré una víctima de su manipulación, confesó él en una de las sesiones. Pero me di cuenta de que también fui cómplice. Cada vez que me callé, cada vez que desvié la mirada, elegí el camino más fácil en lugar del correcto. Doña Carmen, con su sabiduría tranquila, respondió: reconocer eso ya es el primer paso hacia la sanación, tanto la tuya como la de tu madre. La vida volvió a una nueva normalidad. Seguí trabajando en la librería, no por necesidad financiera, sino porque descubrí que me gustaba el ambiente, las conversaciones con los clientes, la sensación de propósito que el trabajo me proporcionaba. Una tarde, cerca de 2 meses después de recuperar mi casa, recibí una visita inesperada. María, mi nieta de 8 años, estaba parada en la puerta de la sala, sosteniendo la mano de su padre. «Abuela», llamó ella titubeando, «¿puedo pasar?» Mi corazón casi se detuvo. Durante todo el proceso, pensé en Roberto, en Claudia, en la casa, pero rara vez permitía que mis pensamientos se volcaran hacia María. El dolor era demasiado grande. Ella había sido mantenida alejada de mí por tanto tiempo que temía que me hubiera olvidado. «Claro que puedes, mi amor», respondí abriendo los brazos. Ella corrió a mi abrazo, su pequeño cuerpo tan familiar contra el mío. El olor de su cabello, la suavidad de su piel. ¿Cómo pude vivir sin eso por tanto tiempo? «Te extrañé, abuela», susurró contra mi hombro. «Mamá dijo que estabas enferma y no podías vernos. Pero papá me dijo la verdad. Dijo que eres la persona más fuerte que conoce». Miré a Roberto por encima de su cabeza, notando las lágrimas en sus ojos. En ese momento, algo comenzó a sanar dentro de mí. María trajo una mochila con ella, llena de dibujos que había hecho durante nuestra separación. «Este eres tú», explicó, mostrándome un dibujo de una figura sonriente con cabello gris. «Y este es el abuelo en el cielo, cuidándonos». Pasé la tarde entera con mi nieta, escuchando sus historias de la escuela, ayudándola a hacer más dibujos, reaprendiendo las pequeñas particularidades de su ser que casi se habían borrado de mi memoria. Cuando llegó la hora de que se fuera, le prometí que nos veríamos pronto. «¿Qué tal el domingo para el almuerzo? Hago esa pasta que tanto te gustaba». «¿Con salsa blanca y mucho queso?», preguntó ella con los ojos brillando. «Exactamente como te gusta». Después de que se fueron, me senté en el porche, observando el atardecer. Algo había cambiado dentro de mí esa tarde. La rabia que aún llevaba, ese último resquicio de amargura que se negaba a desaparecer, comenzó a disolverse. Me di cuenta de que la verdadera victoria no era recuperar la casa, ni ver a Claudia enfrentar las consecuencias de sus actos. La victoria real estaba en ese abrazo de niña, en el perdón que comenzaba a florecer entre Roberto y yo, en la capacidad de reconstruir lo que parecía irremediablemente roto. Unas semanas después, recibí una llamada de Paulo. Claudia había aceptado un acuerdo con la fiscalía, confesando la falsificación y el fraude a cambio de una pena reducida, servicio comunitario y libertad condicional, evitando la cárcel. «¿Cómo te sientes al respecto?», preguntó él, preocupado de que yo pudiera considerar el castigo demasiado leve. Reflexioné por un momento antes de responder. «Sabes, Paulo, al principio quería verla pagar por todo. Quería justicia en el sentido más duro de la palabra. Pero ahora solo quiero paz. Si este acuerdo significa que todos podemos seguir adelante, entonces estoy satisfecha». Él pareció sorprendido, pero satisfecho con mi respuesta.
Usted es una mujer increíble, doña Elena. Más fuerte que muchos de mis clientes con la mitad de su edad. Me reí suavemente. No es cuestión de fuerza, Paulo. Es cuestión de sabiduría. La edad nos enseña que cargar con el odio es como beber veneno esperando que el otro muera. Esa noche, mientras regaba las nuevas plantas del jardín, me di cuenta de que estaba tarareando, algo que no hacía desde antes de la muerte de Antonio. Era una melodía antigua, una canción que él solía cantar mientras trabajaba en el patio los domingos soleados. Mirando el cielo estrellado, sentí una profunda gratitud, no solo por haber recuperado mi casa, sino por haber redescubierto mi voz, mi fuerza, mi lugar en el mundo. A los 68 años, cuando muchos piensan que la vida está terminando, yo había comenzado un nuevo capítulo, más sabia, más compasiva e infinitamente más fuerte. Un año ha pasado desde aquella noche fatídica en que fui expulsada de mi propia casa. La vida siguió su curso, transformándose de maneras que jamás podría haber previsto. Roberto y María se convirtieron en presencias constantes en mi vida nuevamente. Los domingos, la casa se llenaba con el sonido de risas, el aroma de comida casera y el calor de una familia que, aunque remendada, había encontrado su camino de regreso a la unión. Claudia se mudó a otra ciudad después de cumplir parte de su sentencia. Ocasionalmente llamaba para hablar con María, pero se mantenía a distancia del resto de la familia. Roberto finalmente inició el proceso de divorcio, enfrentando sus propios demonios en terapia. Poco a poco, veía a mi hijo reencontrar su voz, su coraje, su identidad más allá de la sombra de la manipulación que había vivido durante tantos años. En cuanto a mí, me convertí en una especie de celebridad local. Mi historia, compartida inicialmente solo en el grupo de apoyo, ganó notoriedad cuando doña Carmen me invitó a dar una charla sobre derechos de las personas mayores en un evento municipal en Puebla. De repente, me vi como portavoz de una causa que afectaba a tantos en silencio. Muchos de ustedes sufren en silencio, con vergüenza o miedo. Dije al público en esa primera charla. Creen que deben soportar abusos para no destruir a la familia o causar escándalo. Pero déjenme decirles algo que aprendí de la manera más dura. Su silencio no protege a nadie, solo perpetúa el ciclo. Las charlas se multiplicaron. Fui invitada a escuelas, centros comunitarios, incluso a una audiencia pública en el ayuntamiento sobre políticas para la protección de las personas mayores. En cada lugar, encontraba miradas que reconocían su propio dolor en mi historia y, lo más importante, veían esperanza en mi recuperación. Lourdes, siempre a mi lado, comenzó a bromear. «Elena, a este paso, pronto serás candidata a concejal». Nos reímos de la idea, pero había una semilla de verdad allí. Había descubierto una voz que no sabía poseer, una capacidad de articular no solo mi dolor, sino el de tantos otros que se sentían invisibles en la sociedad. Una mañana, mientras tomábamos café, Roberto me hizo una pregunta que venía postergando durante meses. «Mamá, ¿de verdad me perdonaste? ¿Por lo que hice? O mejor dicho, ¿por lo que no hice esa noche?» Puse mi taza en la mesa, considerando cuidadosamente mi respuesta. «Hijo, el perdón no es un momento único, una línea que se cruza y ya está. Es un proceso, con avances y retrocesos. Hay días en que te miro y solo veo al niño que crié, sin ningún resentimiento. Y hay momentos en que el recuerdo de esa noche vuelve y duele de nuevo». Él bajó la mirada, asintiendo lentamente. «Pero lo importante», continué, «es que elijo perdonar cada día. No por ti, sino por mí, porque descubrí que el resentimiento es una carga demasiado pesada para llevar a mi edad». Él sonrió, con los ojos llorosos. «Eres la persona más fuerte que conozco, ¿sabías? No es cuestión de fuerza, hijo, es cuestión de elección. Podemos elegir ser víctimas de las circunstancias o autoras de nuestra propia historia. Yo elegí la segunda opción». A la semana siguiente, recibí una llamada inesperada de Paulo.
Estaba trabajando en un proyecto de ley municipal para la protección patrimonial de las personas mayores y quería mi colaboración como consultora. La propuesta incluiría mecanismos de verificación más rigurosos para transferencias de propiedad y préstamos que involucraran a personas mayores de 65 años. Su experiencia sería invaluable, doña Elena. Podemos transformar su dolor en protección para otros. Acepté inmediatamente. Era una forma de dar sentido a todo lo que había pasado. Transformar el trauma en algo constructivo, algo más grande que mi historia individual. El trabajo en el proyecto me conectó con abogados, trabajadores sociales, psicólogos y principalmente otras personas mayores con historias similares a la mía. Formamos una red de apoyo que trascendía el grupo inicial, llegando a personas en situación de vulnerabilidad que quizás nunca habrían tenido el valor de buscar ayuda por sí mismas. Una tarde, mientras organizaba documentos para una reunión sobre el proyecto, encontré la carta que había escrito para Roberto durante mis días más oscuros. Releí esas palabras cargadas de dolor y decepción, dándome cuenta de cuánto habíamos avanzado desde entonces. Decidí escribir una nueva carta, no de recriminación o lamento, sino de esperanza y renovación. Una carta que expresara no solo lo que habíamos perdido, sino principalmente lo que habíamos redescubierto. Querido hijo, comencé. Hace un año pensé que había perdido todo, mi casa, mi familia, mi dignidad. Hoy me doy cuenta de que esa caída en la acera fría no fue el final de mi historia, sino el inicio de un nuevo capítulo. Escribí durante horas, volcando en el papel no solo reflexiones sobre nuestra jornada familiar, sino también lecciones que había aprendido sobre resiliencia, perdón y nuevos comienzos. Cuando terminé, guardé la carta en una caja especial, junto con fotografías de Antonio, recuerdos de María y otros tesoros recuperados. Un día, cuando el momento fuera el adecuado, le entregaría la carta a Roberto. Por ahora, representaba algo solo para mí. Un testimonio de que incluso en las noches más oscuras siempre existe la posibilidad del amanecer. En la celebración de mi cumpleaños número 69, miré alrededor de la mesa repleta de amigos nuevos y antiguos. Lourdes, doña Carmen, miembros del grupo de apoyo, colegas de la librería, Paulo y su esposa, Roberto y María. Personas que me habían ayudado a reconstruir no solo mi vida, sino mi fe en la humanidad. Mientras María me entregaba un pastel casero con velas encendidas, hice un deseo silencioso, que mi historia pudiera iluminar el camino de otros que aún caminaban en la oscuridad, que mi voz pudiera dar coraje a aquellos que aún no habían encontrado la suya. Cuando todos cantaban feliz cumpleaños, sentí una presencia familiar a mi lado, casi como si Antonio estuviera allí, sonriendo con orgullo. Tal vez lo estaba. Tal vez había presenciado toda mi jornada, desde la acera fría hasta este momento de celebración. Cerré los ojos y soplé las velas, rodeada por el calor de la familia recuperada y los amigos que se convirtieron en familia. Y supe, con una certeza profunda, que nunca más agacharía la cabeza ante nadie, ni por miedo, ni por vergüenza, ni por amor mal dirigido. Porque a los 69 años, finalmente, había aprendido la lección más valiosa de todas. Nuestra dignidad no es algo que otros puedan quitarnos permanentemente. Es algo que podemos reclamar, en cualquier momento, con solo tener el coraje de levantarnos una vez más. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirte y dime en los comentarios, ¿qué parte te dejó boquiabierto? Y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no publico aquí. Te espero allí.